y Rebeldes en un tiempo nuevo, México-España, 1808-1836. Así que, bueno, doctora, pues yo creo que esto le llevó precisamente a pasar 3 meses allá en Sevilla buscando la documentación, que es un privilegio estar en Sevilla, sin lugar a dudas, consultando sobre todo el Archivo General de Indias, pero no exclusivamente. Así que, bueno, mientras llega la doctora, a mí me gustaría, en primer lugar, presentarla aquí a la doctora. Algunos la conocen, otros no, en función sobre todo de los que nos siguen en línea. Voy a leer su pequeño currículum, porque yo sé que es mucho más amplio que esto. Es periodista desde hace 40 años, lo que se nota en la redacción de la tesis, sin lugar a dudas, ¿sí? Y se ha desempeñado, entre otros medios, en El Informador en Guadalajara, donde fue reportera y editora de 2 secciones, la cultural y la local, así como columnista y corresponsal en la Ciudad de México por 3 años. En Radio Metrópoli, con 2 programas, uno político matutino y una revista nocturna, y actualmente en el Seminario de la Arquidiócesis de Guadalajara, de cuyo consejo editorial forma parte. Además de que escribe en 2 columnas, Continuum y Faro y Brújula, esta última concentrada en la vida y la obra de Fray Antonio Alcalde y Barriga. Recientemente se integró como colaboradora del medio digital independiente Rumbo México. Como parte de su formación académica, después de estudiar la carrera técnica en Ciencias de la Información, me imagino que en el ITESO, no, bueno, cursó en la Universidad de Guadalajara la licenciatura en Estudios Políticos y de Gobierno. Años más tarde, la maestría en Historia de México y enseguida el doctorado en Historia, posgrado del que se tituló con la tesis Gachupines y Rebeldes en un tiempo nuevo. Es autora, entre otros libros, de Noticias del Fraile de la Calavera, Antonio Alcalde y Barriga en Guadalajara. Una historia digna de contar a 50 años de la fundación del Mariachi Nuevo Tecatitlán, y otro más, Aprendiendo a Votar, Información Ciudadana Básica rumbo a las elecciones del 2006. Actualmente imparte la materia de Historia de México en el ITESO a estudiantes de Derecho, Relaciones Internacionales y Gestión Pública, y realiza una estancia postdoctoral en el Colegio de Jalisco con un proyecto de investigación concentrado en el pensamiento ilustrado de Guadalajara durante las primeras décadas del siglo XIX. Pues antes que nada, doctora, bienvenida aquí al Centro de Estudios, y pues le damos la palabra. Sobre todo, doctora, para el público que nos sigue, tanto el presente como en línea, ¿qué la llevó a investigar este tema tan complejo y sobre todo entre 2 mundos, los gachupines y los rebeldes en un tiempo nuevo en México? Hay que prender el micrófono. Ahí está. Ahí está, sí. Buenas tardes, muchas gracias, doctor Ramos, por la presentación. Gracias por la hospitalidad en este Centro de Estudios de Historia de México. La verdad es que me siento muy honrada por estar aquí. Es un espacio maravilloso y el acervo que tienen es un tesoro para todos los historiadores y aún para investigadores de otras disciplinas. Muchísimas gracias. Y efectivamente, como dice el doctor Ramos, estuve haciendo aquí trabajo de investigación, tanto para la tesis de maestría como para la de doctorado, porque justo por la riqueza de su acervo, descubrimos que aquí guardaban un periódico del que pensábamos y durante mucho tiempo se pensó que se había perdido, que no quedaba ningún ejemplar, La Fantasma, de un francés que llegó a Guadalajara a impulsar el sistema lancasteriano de educación y que también publicaba primero La Fantasma y luego otros periódicos. Un personaje muy interesante, pero yo andaba tras el concepto de nación primero, y conforme empecé a buscar y a encontrar cosas muy interesantes de este concepto, me empezó a brincar también la construcción que en el principio del movimiento de independencia se hizo del gachupín como enemigo. Y por principio me refiero más que a 1810 a 1808.
Aún así, que fue pues el año de la crisis a partir de la invasión de Napoleón y la forma en la que hizo crisis también aquí en México, cuando se recibieron esas noticias. Encontré que era sumamente recurrente el uso del término y que fue mutando en los papeles públicos, no solo periódicos, sino también hojas sueltas, folletos y en algunos documentos, de cómo había ido cambiando el uso del término gachupín. Y me tuve que poner a rastrear el origen. Entonces, el periodo de este libro, que en realidad es pues ya la tesis en forma de libro, es de 1808 a 1836, porque en este periodo se recrudece la animadversión y sí, rayando en el odio y con expresiones muy, muy fuertes contra los españoles que permanecían en México, que permanecieron en México después de la consumación de la independencia, porque es peor esta animadversión después de la consumación por distintas circunstancias. Pero entonces me tuve que ir a rastrear y a buscar el origen del término gachupín y lo que concluí es muy similar a lo que escribió Antonio Alatorre y que tiene que ver con una familia que se apellidaba Cachopín y que eran de Laredo. Los Cachopines de Laredo, que por extensión y por la forma de ser de la familia, por los mismos españoles eran identificados como prepotentes o sangrones o hasta un poco abusivos. Entonces, hasta en el Quijote se cita, en una edición que encontré de 1823, se cita que el decir Cachopines de Laredo era en términos despectivos y así se usa desde el principio, porque los españoles, bueno, los conquistadores eran los que tenían los derechos sobre esta tierra conquistada, pero una vez que esto se va consolidando, llegan muchos españoles y de diferentes regiones a consolidar esta conquista. Y empieza una disputa entre los conquistadores y los que llegaron después. A estos que llegaron después se les empieza a conocer como cachopín, cachopines, por este significado que ya se le daba, y se deriva el término hasta terminar en gachupín, que usa incluso Sor Juana Inés de la Cruz. A lo largo de 3 siglos es una convivencia que adquiere visos de normalidad, con algunos altibajos, pero los gachupines, los criollos, los indios, las castas, pues eran vecinos. Los gachupines eran la autoridad, eran el sacerdote, eran el profesor y todos convivían. Les reitero, con altibajos a lo largo del virreinato, en algunos momentos de una convivencia pues un poco ríspida, pero en general van pasando estos 3 siglos. Esto cambia profundamente y de manera radical con la crisis de 1808 y el término de gachupín, que incluso había sido usado para escribir sátira, sobre todo en el siglo XVIII, pues ya empieza a tener un componente muy agresivo y para identificarlo plenamente como enemigo, pero no solo enemigo, sino extranjero. Entonces, en la medida en que documento esto, me percato de que hay del lado de los americanos, no solo los criollos, los americanos que se involucraron en el movimiento y que estaban del lado de los insurgentes, una conciencia de sí. No se puede decir una conciencia de nación, porque no existía México como tal al principio, ni con ese nombre, ni como nación, sino hasta después de la consumación, pero sí había un sentido de pertenencia y de establecer una diferencia entre el ser americano y los españoles peninsulares o los españoles europeos, como también se les identificaba, a los gachupines. Entonces, este uso del término en el terreno de los hechos, en el terreno de la batalla, en los 10, 11 años de movimiento independentista, fortalece un sentimiento de identidad para confirmar que lo que se quería era separarse
de España. Y la idea surgió, contestándole ahora sí directamente al doctor Manuel Ramos, por un documento que se publicó en un periódico de Guadalajara, porque luego se piensa, y sí está escrito de esta manera, que lo que pasaba en Veracruz no importaba en Oaxaca o no importaba en la Ciudad de México o en Puebla, pero hay una circulación de periódicos muy importante en la época. Y luego el otro argumento es que la gente no leía. Efectivamente, los niveles de analfabetismo eran muy altos, pero había lecturas públicas. Y justo aquí me encontré una queja de un impresor de Guadalajara denunciando en el Federalista Mexicano, que resguardan muy bien aquí en el Centro de Estudios de Historia de México, que les habían prohibido las lecturas públicas. Entonces, eso está confirmado y la gente estaba enterada por esa vía. Se pegaban a veces también los periódicos y los papeles en los mercados afuera de las iglesias, y los que sabían leer lo leían para la gente que se iba acercando. Era la manera también, por ejemplo, de notificar alguna medida sanitaria o donde había algún comedor social, dependiendo de las circunstancias. Cualquier aviso de la autoridad era como se les notificaba, y entonces estos periódicos que cundieron en la primera mitad del 19, así se difundían, y las lecturas públicas eran muy, muy importantes. Entonces esto se difundía. Y en el periódico El Nivel de Guadalajara, ya les estoy hablando de 1825, bueno, me voy a regresar tantito. Entre 1821 y 1825, un grupo de españoles se quedaron en San Juan de Ulúa. Seguramente lo tienen por ahí en la mente. Se quedaron ahí al mando de José Dávila primero, porque la pretensión era reconquistar. Y fueron batallas y batallas, un día sí y otro también. En El Nivel de Guadalajara se publicaban los partes de guerra, se publicaba incluso el clima, si había habido novedad en el frente o no. Todos los días, bueno, un día sí y dos no, porque era la periodicidad del periódico, pero siempre había noticias de Veracruz. La gente de Guadalajara estaba enterada. Y en El Nivel, en el cabezal, decía todas las ciudades donde se distribuía el periódico, y así en todo el país. Entonces la información de lo que estaba pasando circulaba. Cuando finalmente los españoles capitulan en San Juan de Ulúa, en gran medida por la operación y el trabajo de Guadalupe Victoria, llega la información a la comandancia de Lagos de Moreno. Lagos de Moreno, ustedes saben, está en los Altos de Jalisco. Se enteran de la capitulación y hacen fiesta en el pueblo. Y toda la reseña de lo que sucedió, en cuanto ellos se enteran de que los gachupines ya no estaban en San Juan de Ulúa, la mandan al Nivel y les piden por favor a los editores que la publiquen. Esto a mí me dio la idea de que sí había una conciencia de nación, de que había un sentido de pertenencia muy temprano, después de que se había consumado la independencia, y no hasta la invasión estadounidense, o peor aún, hasta el imperio de Maximiliano, como han sostenido otros historiadores, sino en el momento en que los españoles siguen intentando reconquistar por un lado y se resisten a reconocer a México como país independiente, lo cual sucede hasta el 36, y por eso el periodo de la tesis. Y así como usted define al gachupín, también al criollo, ¿sí? Porque en los apéndices que usted muestra hay algunos documentos muy importantes acerca del criollo, ¿no? Es decir, el criollo como la contraparte, dijéramos, ¿no? Como el criollo rebelde. Sí. Exactamente. Exacto. Sí. Bueno, y por ejemplo, yo me cuestiono un poco, ¿la leyenda negra española no influyó en esto? Sí, influyó. Sí, yo creo que fue determinante, y como yo lo he comentado en otros foros, España nunca se defendió de la leyenda negra, porque otros países fueron más terribles en cuanto a la colonización. Y sin embargo, en el caso de la Nueva España, la esclavitud no era tan terrible como en el caso de los ingleses o de los holandeses. Y los ingleses y los norteamericanos fomentaron la leyenda negra, que hasta la fecha todavía no nos podemos desprender de ella. Sí, sí, influyó definitivamente. Hay una
publicación de 1821 de Fray Servando Teresa de Mier. Él hace el estudio introductorio o prólogo, y lo que se está publicando es la brevísima relación de la destrucción de las Indias de Fray Bartolomé de las Casas, en la que justo nace esta leyenda negra. Entonces se retoma justo en todo el proceso independentista, y hay una conciencia que se repite en las publicaciones de esos 300 años de dominación o de sometimiento, ¿no? Entonces lo usan los insurgentes. Está en el discurso de los insurgentes, que son criollos, pero luego son también mestizos y con raíces negras, por ejemplo, como Vicente Guerrero y José María Morelos y Pavón, que tienen este mismo discurso. Y es algo muy curioso, y es a propósito de lo que pregunta el doctor: son rebeldes y tienen este discurso, pero luego mantienen este discurso ya como autoridades una vez que se consuma la independencia. Y esto nos lleva también a otro cuestionamiento acerca de las reformas borbónicas, ¿sí? Que también a veces dicen, no, es que lo peor que le pasó a la Nueva España es que llegaran las grandes reformas borbónicas, y que esto de alguna manera suscitó el inicio de un malestar, ¿sí? ¿Qué nos puede decir acerca de esto? Porque, por otro lado, ya lo comentábamos antes, el término de colonia, ¿sí? Que, por ejemplo, algunos investigadores como Lupita Jiménez dijo, nunca fue colonia. O sea, ella mantiene siempre su posición de que era un virreinato, un reino más del imperio. Pero de alguna manera las reformas borbónicas fueron determinantes, ¿no? Sí, fueron determinantes, y la verdad es que es hasta hace muy pocos años que se les concede un papel fundamental en las causas del movimiento independentista. Sí, ejercieron una influencia muy grande porque cambiaron todo. ¿Qué pasaba en el siglo XVIII? Desde el principio del siglo XVIII, la rivalidad entre España, Gran Bretaña y Francia fue tremenda. Empezó el siglo con la Guerra de Sucesión Española, justo cuando termina el gobierno de la Casa de los Austrias, y empieza la de los Borbones. Ahí se hizo una reforma, le dicen una primera reforma borbónica, pero la verdad es que fue muy ligera, como muy superficial, y luego se olvida por otros procesos. Es el siglo de la Guerra de los 7 años, que está considerado como la primera conflagración mundial, en realidad porque involucró a casi todos los países europeos, y a donde estos países europeos tenían colonias ya identificadas como tales. Entonces, cuando llega Carlos III, es donde las reformas borbónicas se recrudecen, y lo que se pretende es proteger primero a sus colonias, porque ya Gran Bretaña había llegado peligrosamente a La Habana y había llegado también a Manila, y querían defender a como diera lugar a la Nueva España, que era la colonia más rica del Imperio Español. Entonces, hay medidas para que haya por primera vez ejército en la Nueva España, que proteja a la Nueva España de los británicos sobre todo, y luego medidas que tienen que ver con el comercio, con prohibiciones para tener un comercio libre, primero permiso, luego prohibición. Y en este proceso de aplicación de las reformas borbónicas, con un visitador que fue tremendo, José de Gálvez, de los que sí trataron de aplicar lo más pronto posible lo que contenían las reformas, los habitantes de la Nueva España, élites criollas que ya habían alcanzado a lo largo de los siglos un patrimonio importante que defender, pues les estaban quitando justo lo que les había costado tanto trabajo construir para financiar las guerras de España en Europa. Y luego el asunto de la consolidación de los vales reales, que afectaba el patrimonio y las propiedades de la iglesia, y luego la expulsión de los jesuitas. Claro. Fue una cosa tras otra. Entonces estaba muy dañadas esas últimas generaciones de novohispanos a finales del 18, principios del 19, todo estaba muy reciente en la memoria colectiva, de manera que cuando Napoleón invade y Fernando VII es hecho preso por el emperador, aquí
los novohispanos del Ayuntamiento de la Ciudad de México, un jalisciense entre ellos. Todavía no existía Jalisco, pero bueno, era de los Altos, de Lagos, y tampoco todavía era Lagos de Moreno, pero Lagos de Santa María, Francisco Primo de Verdad y Ramos, en el ayuntamiento, como síndico del ayuntamiento, dice, ante la falta del monarca, en alguien tiene que recaer la soberanía, entonces va a ser en el pueblo. Palabras peligrosísimas para la época. Entonces la Real Audiencia se opone, Iturrigaray, que había estado de acuerdo con Primo de Verdad y Ramos, y también con Miguel de Azcárate y con el peruano Fray Melchor de Talamantes, consideran que es un pensamiento peligroso, les hacen un golpe de Estado, los apresan, y esto, porque los de la Real Audiencia dicen, ustedes no se pueden meter, no somos iguales. Una cosa somos los españoles peninsulares y otra los americanos, y ahí se rompió todo. Ahí se rompió todo. Pero también hubo españoles muy identificados con la Nueva España, ¿no? Y que se quedaron, es decir, se sentían, sí, de origen peninsular, incluso hasta españoles mismos, pero que defendieron también la postura de Hidalgo. Sí. Sí, es decir, fue mucho más complejo, ¿no? Y yo quiero retomar lo de la expulsión de los jesuitas, porque yo creo que fue un hecho que afectó a toda la Nueva España, tanto por la educación, los colegios, como las misiones que tenían. Sí. Y el pueblo de México quedó muy marcado por esa decisión tan terrible, no solamente en la Nueva España, sino en todo el Imperio Español y en la propia España, en Madrid en concreto, que fue terrible la expulsión de los jesuitas y la apropiación de sus bienes. Sí. ¿Sí? Y otra, la cédula real de 1804, que también afectó a los intereses económicos, en particular a Miguel Hidalgo y Costilla. Eso es lo que yo he podido leer algo de que él se sentía de alguna manera muy afectado por esta decisión de apropiarse de la riqueza de la iglesia. Y sus hermanos también, creo que sus hermanos particularmente fueron afectados por esa cédula. Sí. De esa no tengo tanto detalle, pero de los jesuitas sí un poquito más, porque a raíz de la expulsión hay revueltas. La gente no está de acuerdo con que se vayan los jesuitas, y es José de Gálvez el que tiene que calmarlos, pero el virrey, el marqués de Croix, es cuando dice que la gente aquí está hecha para callar y obedecer. Y eso pues está ahí en la memoria colectiva, también no se olvida. Es algo que no se olvida. Y Miguel Hidalgo se enoja muchísimo con la expulsión de los jesuitas. Ahí estaban sus profesores y sus amigos. Se enoja muchísimo con esa expulsión, y era muy reciente. Fue en 1767, si mal no recuerdo. Digamos, no había pasado muchísimo tiempo y no les había gustado absolutamente. Quedó bienvenida, Erika Pani. Nos da mucho gusto que estés por acá. Bienvenida. Entendemos lo que es la dificultad de esta ciudad, ¿eh? No te preocupes. Empezamos un poquito hablando de aquí de la doctora, y le dimos la palabra a ella para que nos explicara un poco el porqué de su libro, algunos temas que ha tocado, que trastocaron enormemente, sobre todo la economía de la Nueva España y demás, ¿no? Así que estamos en muy buen tiempo, y me da mucho gusto verte, Erika, porque hacía mucho que no te veía, y ya sabes que esta es tu casa, y que siempre nos da mucho gusto tenerte contigo. Pues mira, si es que estás dispuesta, toma un poco de agua y te escucharemos con gran gusto en tu disertación. ¿Sí? Me da de verdad mil disculpas. Nunca pensé, o sea, según yo iba con mucho tiempo, no un desastre, pero mil disculpas con ustedes. También me da muchísimo gusto estar aquí. Agradezco a Laura, agradezco a Manuel, siempre estoy encantada de estar. Yo siempre digo que cuando los historiadores nos morimos, nos vamos al cielo, y y es el Centro de Estudios Históricos Carso. O sea, sí es de estos lugares privilegiados en nuestra ciudad, y bueno, ni se diga del archivo. Este libro, le agradezco mucho a Laura el haberme invitado a leerlo. Es un libro sobre una palabra, ¿no? En muchos sentidos.
Es un libro sobre una palabra particularmente potente, ¿no? Se nos olvida a veces el poder de las palabras porque las usamos a diario, porque son muchas, porque hay palabras que nos gustan porque son bonitas, porque suenan, ¿no? Y a mí, por ejemplo, me encanta la palabra libélula por cómo suenan, ni siquiera por el bicho, aunque es un bicho muy bonito. Hay palabras que nos evocan imágenes, ¿no? Amanecer, estrella, mar, Cuernavaca, Acapulco. Pero gachupín es una palabra que encapsula varias historias, no solo, además, una historia. Y creo que este libro es un libro que recoge una serie de intuiciones, que encuentra y reconstruye a través de evidencia cómo se construye una identidad, se arma un sentimiento nacional, se crea un nacionalismo, incluso condensa, y esto me parece quizás el aspecto más original del libro, una relación entre dos entidades que antes, ¿no?, eran una, que eran parte de una monarquía compuesta, que en algún momento se vuelven metrópoli y colonia, y que luego son dos naciones soberanas e independientes, que son México y España, ¿no? Estas naciones soberanas e independientes que son un invento de esta era revolucionaria, sobre la cual también el estudio de Laura de la palabra gachupín nos da tanta luz, ¿no? Entonces, estas dos, la creación de estas entidades que tienen derechos, que tienen que poder moverse de una manera particular sobre el escenario global, es algo que tenemos naturalizado, ¿no? Forman parte del paisaje, y sin embargo lo que vemos a través de esta historia tan compleja de la palabra gachupín, gachupines, nos permite ver, ¿no?, lo contingente, lo frágil que son estas construcciones, sobre todo cuando una de las naciones no quiere que la otra sea soberana e independiente, ¿no? Entonces, un libro muy interesante, muy bonito, y pues le agradezco mucho a Laura el haberme invitado a conversar sobre él esta tarde, ¿no? Laura recoge las ambivalencias de esta palabra, gachupín, ¿no?, que es particularmente novohispana. Eso creo que es bastante original, ¿no? Somos un continente en donde a veces decimos que no, y que los argentinos creen que hablan español, pero en realidad hablan otra cosa y conjugan rarísimo. Pero en realidad hablamos todos castellano, y llaman la atención estas palabras que surgen para describir ciertas cosas que quizás no están viviendo otras sociedades, ¿no? Y en este sentido, la palabra gachupín para describir a los españoles europeos se da en otros lugares, como en Perú, nos dice Laura, pero con otra palabra que es chapetón. Entonces, es interesante porque qué tan peculiar es el trabajo de imaginación que se está haciendo en la sociedad novohispana para que genere este neologismo que es gachupín, ¿no? Es una palabra que es una pesadilla para quien haga diccionarios, ¿no? El origen es oscuro, el sentido es cambiante, ¿no? Laura recoge discusiones que hubo entre los grandes sabios de México, ¿no? Alamán, García Casbalceta, le preguntaban a Faustino Galicia Chimalpopoca si no podía tener un origen náhuatl, y la autora rastrea cómo se pasa de este término inocente que puede venir de un apellido, de la manera en que se decía zapato, que son los protagonistas, estos personajes chuscos de la sátira novohispana, de los villancicos novohispanos, para convertirse en un estereotipo, ¿no? Para convertirse en una imagen, digamos, dentro de la palabra
que inmediatamente los novohispanos sabían a qué se refería quien estaba describiendo despectivamente a alguien como gachupín, y como nos dice Laura, que concentran una serie de sentimientos y de resentimientos, ¿no? De los españoles americanos, esos que llamamos criollos, en contra de aquellos que vienen de Europa, ¿no? Pasa de ser o conviven los sentidos distintos, la burla al recién llegado, la envidia al que hizo fortuna, la crítica a la revista, al nuevo rico, el resentimiento y la frustración en contra de estos personajes que injustamente los dejan fuera, sobre todo del aparato de gobierno, pero también de los mercados, y yo diría de manera destacada del mercado matrimonial, ¿no? Eso de que las jóvenes novohispanas preferían casarse con un gachupín que con los galanes, no podían ver, ¿no? lo que tenían enfrente. Este asunto de que lo que se está construyendo en esta construcción del nosotros contra el otro es un germen de la conciencia nacional, y ahí me encantaría saber, ¿no? Laura, ¿dónde se coloca después de haber escrito este libro frente al patriotismo criollo, ¿no? Que es un concepto que tenemos súper sobado, y que sin embargo a mí me mete mucho ruido porque casi hasta el final es un patriotismo claramente imperial. O sea, el resentimiento en contra de los gachupines es precisamente porque ellos piensan, los criollos consideran que ellos tendrían que tener el mismo valor, estatus, etcétera, a ojos del rey. Lo que es una rivalidad, bastante, por lo menos que se expresa de manera frecuente y enjundiosa, en un contexto de guerra se transforma, ¿no? Entonces, no solo marca las diferencias, no solo expresa frustración, sino que designa al enemigo, ¿no? Entonces, moviliza a los novohispanos para la causa. Esto lo ve Laura muy bien, moviliza a toda la sociedad. O sea, esto no es un problema entre criollos ricos y gachupines recién llegados o llegados desde hace mucho que los están, excluyendo de ciertos espacios que a los criollos les interesan. Esto moviliza al campesino en el Bajío, al artesano en la Ciudad de México, ¿no? Estos grupos muy diversos a la escala casi del virreinato, ¿no? En contra de estos canalla de forasteros ladrones, traidores peligrosos, ¿no? Esta idea de que están al servicio de Napoleón, ¿no? Que la invasión de la península por los ejércitos revolucionarios franceses, con todos los defectos que eso podría tener, era un poco culpa de los peninsulares, y que estos peninsulares estaban importando esta corrupción, mal gobierno, etcétera, etcétera. Eran malos padres, malos hijos, malos esposos y sobre todo malos cristianos, ¿no? Entonces, a veces incluso no solo malos cristianos, sino herejes, judíos, su única religión es el dinero, etcétera, etcétera. Y la única solución no es quejarse con el rey, no es burlarse de ellos, no es poner pasquines insultantes, sino degollarlos, ¿no? Echarlos, pero degollarlos es la opción, digamos, aparte la más sonora, la que se ve mejor en el discurso, etcétera, etcétera. Interesante también, parte de lo que es tan atractivo de este libro es que cubre un periodo tan amplio. Entonces, el gachupín en la guerra es sin duda el enemigo. ¿Qué pasa con la independencia cuando se pretende, los artífices de la independencia pretenden que ésta sea conciliadora y además que se mantenga dentro de la órbita, por lo menos de la monarquía moderada y de la dinastía de los Borbones, ¿no? Entonces, dentro de la órbita, como decían algunos antigachupinistas de la época, dentro de la órbita del obstinado ibero, como nos dice Laura, ¿no? Entonces, el antigachupinismo y la defensa de los gachupines, que se imaginarán ustedes, no es nada fácil con el legado que tiene ya la palabra, va a dividir a la clase política ahora mexicana, ¿no? Hay
la importancia de los papeles públicos, ¿no? O sea, ya el asunto circula mucho más de lo que circulaba antes de la guerra y sigue siendo un instrumento de movilización, ¿no? El pueblo que exige que se expulse a estos traidores, herejes, abusivos, enemigos del pueblo, etcétera, etcétera. Y Laura nos habla de esta diferencia entre el discurso, no un discurso súper inflamado, súper violento, y la acción, ¿no? Una cosa es hablar del gachupín abstracto y otra cosa, que al que quieres ya no degollar, pero por lo menos expulsar de la nación independiente. Y pues mucho más difícil es que pues, te expulsen al tío, al esposo de la abuelita, ¿no? Entonces, ¿cómo hay esas tensiones? Y otra vez, este asunto tan interesante de cómo estos personajes a los que se imagina de cierta manera van a reflejar, condensar la manera en que se está pensando la relación con la antigua metrópoli, que no solo no reconoce la independencia, sino como Laura muestra muy bien, pretende recuperar su antigua colonia, que además era, como ustedes saben, la joya más preciada de la corona española. Entonces, la expedición de Isidro Barradas, por un lado, por otro lado, la conspiración, esta serie de conspiraciones internas, entre las cuales se destaca la del padre Arena, ¿no? Entonces, es una enemistad, ¿no? que es particularmente corrosiva porque tiene esta presencia interna. No es esta antigua metrópoli del otro lado del Atlántico, sino que por un lado Cuba está ahí, ¿no? O sea, realmente está muy, muy cerca, y además tienes a todos estos agentes de Fernando VII, además Fernando VII que ya se ha, digamos, desenmascarado como un antiliberal consumado, contrario a la Constitución, etcétera, 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 sino que además, digamos, lo que la hace particularmente preocupante, pesada y nociva esta relación es que la relación con el Papa pasa por la relación con la antigua metrópoli. Entonces, cuando la antigua metrópoli no reconoce la independencia, pues el Papa, cuya, digamos, tutela es central para los católicos, pues se, digamos, enreda la que debería de ser una relación, digamos, de paternal bondad del pastor hacia sus ovejas, se ve fracturada, se ve complicada porque pasa por Madrid, ¿no? Laura muestra muy bien cómo el anti-españolismo y el rechazo de España hacia la independencia de México politiza la relación de la Iglesia de Roma con sus miembros en México, ¿no? Entonces, imagínense ustedes en una sociedad que lucha por la independencia a favor y en contra por razones de fe. O sea, piensen en la importancia de cuántos héroes de la independencia no son sacerdotes, la importancia que desempeña en esta lucha, que es básicamente una lucha política y una guerra, la acción de la jerarquía, ¿no? la excomunión de los insurgentes, etcétera, etcétera. Y lo que vamos a ver, y esto, como les digo, es a mí lo que me fascinó, el libro me encantó, pero esto me fascinó, ciertos visos de secularización. Entonces, cuando hablamos de secularización, la palabra medio que simplifica y confunde, y pensamos, bueno, se está volviendo menos religioso, se está desencantando ese mundo, se están separando las esferas. Y no es que se esté desencantando el mundo y volviéndose menos religiosos los mexicanos, sino que hay un rechazo a esta politización y un afán por parte
de estos actores políticos de no mezclar y confundir asuntos, no porque la religión sea un asunto privado de la vida en el mundo futuro y no en el de este, sino precisamente porque son tan importantes que rechazan esta contaminación de lo religioso por lo político. Entonces, Laura hace unos ejercicios interesantísimos con los textos pontificios, ¿no? Con distintas encíclicas y cómo son recibidas y cómo son, por un lado, interpretadas, pero sobre todo interpretadas para el público a través de este lenguaje chusco, coloquial, en versos, para marcar posturas y yo creo que para marcar las imaginaciones de los mexicanos, ¿no? Entonces está, por ejemplo, esta encíclica de Pío VII, donde dice ¿no? Las conmociones de esos países, o sea, la antigua América hispana, son tan amargas, dice, para nuestro corazón. Los sacerdotes tienen que seguir inspirando en vuestra grey el justo y firme odio con que debe mirarlas y no deben perdonar esfuerzo para desarraigar y destruir completamente esta funesta cizaña de los alborotos y las sediciones, ¿no? Es una encíclica de 1816. Entonces, básicamente, lo que está diciendo el Papa es que se condena, que la religión se desentiende, condena la lucha por la independencia. Y vemos, es de varios años después, pero creo muy ilustrativa, la respuesta a esta intervención pontificia en lo que los novohispanos que están por volverse mexicanos y luego los mexicanos rechazan de esta intromisión, ¿no? Entonces este comunicado de un diputado de Jalisco de 1825 en contra de una condena en el mismo tono que la de Pío VII, que es de León XII, y se las voy a leer porque me pareció tan decidora y tan expresiva de una manera de comunicar muy particular de estos años, que además me parece nos habla de este afán por transformar la manera en que los mexicanos, ¿no? Los lectores, quienes debían recibir este mensaje, pensaban la comunidad política y debían reaccionar a estas intromisiones no deseadas por parte de la autoridad. No había autoridad más suprema que el Papa, ¿no? Entonces creo que el juego es bien interesante. Entonces cito: ahora 15 años la Santa Inquisición nos soltó un edicto tan tronante, perdón, que se iba uno al infierno en un instante si solo se imaginaba en rebelión. Difunda esta, en conclusión, la romana curia delirante, o sea, una vez que ya desaparece la Inquisición, de todas maneras, la curia que está en Roma con el Papa, delirante, viendo nuestra paciencia y nuestro aguante, nos espeta una bula de Don León, o sea, del Papa, que dice más o menos lo mismo. Ya somos perros viejos, Padre Santo. Al coco no le tenemos ni el asombro. Su realidad, su santidad ocúpese en el salmo, o sea, no ande metiéndose en política, mientras nosotros en el entretanto no damos de la América ni un palmo, ¿no? Entonces yo creo, o sea, me encantó es cómo Laura construye, rescata este discurso y construye estas tensiones tan complicadas que desempeñan un papel central en la vida política de la nación en su tiempo de nacer, y todo a través de esta palabra y los sentimientos encontrados que inspira. Entonces es un libro sobre un tratado, hoy diríamos un discurso de odio, pero el análisis nos dice muchísimo sobre esta sociedad
turbulenta, complicada de la época, y es un libro que se lee con enorme provecho. Los invito a que lo hagan, y muchas gracias. Sí, perdón. Y se ha interesado particularmente en la historia política del siglo XIX, el México y Estados Unidos. Y bueno, numerosas publicaciones, y coordinó con Guillermo Palacios El poder y la sangre, Guerra, Estado y Nación en la década de 1860. Erika, te agradecemos enormemente el esfuerzo por llegar hasta acá, sobre todo en una tarde tan complicada como la de ahora, y pues como siempre tus palabras espléndidas, y nos invitas enormemente a leer este libro que además de los textos, de la escritura del libro, los anexos son muy, muy importantes. Yo me encontré dos que la verdad me hicieron mucha gracia, como el Padre Nuestro de los Gachupines por un criollo americano en décimas. Es fascinante. Y otro más, el por qué se llaman criollos los hijos de europeos nacidos en América, entre otros muchos documentos que publica la doctora, porque reafirma todo lo que dice en algunos de los documentos que le parecieron más importantes, y luego la bibliografía, que es una bibliografía muy extensa. Yo creo que no dejó de leer nada acerca del tema, ¿verdad? Y que ahora se vuelve pues la gran especialista en este tema. Pues no sé si quiere usted decir algunas palabras finales, doctora. Perfecto, adelante. Así. Nada más quiero agradecer, Erika, de verdad muchísimas gracias. Entendemos perfectamente lo que es esta ciudad, así que no hay ningún problema. Lo bueno es que ya estábamos aquí y le adelantamos, pero yo te agradezco esa lectura tan puntual. Rastreo el término de gachupín, efectivamente, pero se incluyen otros documentos que apuntaste perfectamente, porque ahora sí que como señalo al principio, pues todo esto fue una tormenta perfecta, una conjunción de acontecimientos que además me ayudaron, me ayudó muchísimo a hacer una interpretación pues plausible, la historia de los conceptos, sobre todo de Reinhard Koselleck, pero en general esta es una herramienta que ayuda o facilita rastrear los conceptos para darles una ubicación y una interpretación que nos lleve hacia otras visiones y hacia otras perspectivas. Quiero agradecer también profundamente al doctor Manuel Ramos. Me dice que escogí el Centro de Estudios de Historia de México, pero él me invitó, y esa generosidad yo la agradezco infinito, y a todos ustedes que están aquí, por supuesto, y a quienes nos escuchan y nos ven a través de la virtualidad. Muchísimas, muchísimas gracias. Pues con eso concluimos, y doctora, esperamos su próximo libro, porque cuando uno termina un libro, sobre todo de extensión, hay muchas cosas que todavía seguramente hay que escribir, ¿no? Y Erika, muchas gracias por tu presencia también, y a todos los que están aquí presentes y los que nos siguieron por línea, también un agradecimiento y muy buena tarde. Hasta luego.